Finalmente Colombia se convirtió en el segundo país de Sudamérica en romper lazos con el régimen de Israel desde el inicio del genocidio contra los palestinos en la Franja de Gaza. El primero fue Bolivia. Y es que a la fecha son casi 35.000 los asesinados bajo bombardeos e incursiones del régimen sionista. Comienza Detrás de la Razón. Buen viernes. Bienvenidos. Tras meses de críticas y condenas al genocidio, finalmente Colombia rompió lazos con el régimen de Israel. La medida entró en vigencia hace exactamente un día. Por tener un gobierno, por tener un presidente genocida. Creo que hoy la humanidad toda en las calles por millones está de acuerdo con nosotros y nosotros con ella. Petro ha sido enfático a la hora de culpar a la entidad sionista que encabeza Benjamin Netanyahu del genocidio que comete en Gaza desde el 7 de octubre. Asegura que la humanidad no puede permanecer pasiva ante este tipo de atrocidades. No pueden llegar las épocas del genocidio, del exterminio de un pueblo entero ante nuestros ojos, ante nuestra pasividad. Si muere Palestina, muere la humanidad y no la vamos a dejar morir. Las reacciones no tardaron. El movimiento de resistencia palestino Hamas ha elogiado como una victoria la decisión de Colombia de romper relaciones con Israel por sus crímenes en Gaza. Apreciamos enormemente la posición del presidente colombiano, Gustavo Petro, que consideramos una victoria por los sacrificios de nuestro pueblo y su justa causa. Desde el Polo Democrático Alternativo, un partido de la coalición de gobierno, han recibido con beneplácito la ruptura. Para el senador Iván Cepeda, la ruptura de lazos diplomáticos es sumamente apropiada. El gobierno de Netanyahu está practicando un genocidio en Gaza y en otros territorios que ha ocupado el Estado israelí, en el que hay población palestina. Y es una acción premeditada, planificada, fríamente calculada, en la cual se irrespetan todos los principios básicos del derecho internacional humanitario, del derecho de los derechos humanos. Es claro que ha habido un ataque contra los civiles, contra los centros médicos, contra los niños como un blanco particular, las mujeres. Se ha intentado exterminar por la vía del hambre, atacando la ayuda humanitaria y muchas otras formas, el desplazamiento forzado, en fin, que ha practicado Israel. A la fecha son casi 35.000 los asesinados bajo bombardeos e incursiones del régimen sionista en la Franja de Gaza, por lo que el Polo Democrático Alternativo de Colombia pide el repudio y la condena mundial para el gobierno de Netanyahu y sus patrocinadores. Bogotá y Tel Aviv tuvieron relaciones diplomáticas por casi 70 años. Israel era uno de los mayores exportadores de equipos militares a Colombia, con un negocio anual de casi $500 millones. Sin embargo, el presidente Gustavo Petro asegura que existen alternativas para la seguridad y defensa de su país, pues en su lógica de gobierno no puede existir ningún tipo de vínculos con entidades genocidas. La respuesta de Israel no demoró mucho y, como era de esperar, Tel Aviv utilizó el escudo de antisemitismo para referirse a la decisión colombiana, una declaración repetitiva con la que el sionismo ataca a todo aquel que se opone a la barbarie y la limpieza étnica que cometen en Gaza. Quiero comenzar con Alberto García Watson. Alberto, ¿cómo está? Bienvenido. Buenas tardes para usted, buenas noches desde Irán. ¿Cómo le va? Muy bien, muchísimas gracias por invitarme a vuestro espacio y un saludo también a Víctor. Ya estaremos conversando también con Víctor de Currea. Alberto, ¿cómo esta decisión de Bogotá puede tener consecuencias para el régimen de Israel? También, no, ¿qué tipo de consecuencias políticas, económicas, judiciales o qué tipo de consecuencias? Bueno, como muy bien has mencionado a principio de tu exposición,
Son 70 años de relaciones diplomáticas y cordiales entre los estados de Colombia e Israel, y Colombia ha estado comprando por un volumen aproximadamente de 500 millones de dólares anuales en equipos militares de alta tecnología al régimen de Israel. A partir de este momento, este corte de relaciones definitivamente, aparte del hecho de que diplomáticamente se rompan estas relaciones, imagino que obviamente quedarán rotos completamente cualquier acuerdo en el sentido de la exportación por parte de Israel a Colombia de ningún tipo de equipos militares, y creo que incluso irá más allá, no solamente con equipos militares, sino con otro tipo de comercio también. Esto es lo que representa, obviamente, al igual que también lo hizo Bolivia en octubre, a finales de octubre del pasado año, pues representan un antes y un después en el mirar de Latinoamérica con respecto a un país que está claramente violando el derecho internacional y el derecho internacional humanitario, que el mismo Tribunal Internacional de Justicia de La Haya ha dictaminado que estaría cometiendo genocidio, que resoluciones incluso de Naciones Unidas piden que el ritmo de asesinatos, de muerte, se reduzca, y básicamente que permita la ayuda humanitaria, el ingreso de la ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, que viene bloqueando desde hace más de medio año. Y como digo, van a ser muchos países los que, siguiendo a Colombia, en Latinoamérica, especialmente en Latinoamérica, donde vemos también a un Lula da Silva, un presidente también de Brasil, muy crítico, que ha hecho realmente declaraciones muy fuertes contra Israel, especialmente contra su primer ministro, Benjamín Netanyahu, y que, como digo, pues podría provocar un efecto dominó entre países que claramente con esta visión progresista que tienen, obviamente, Brasil, Colombia, Bolivia y otros, puedan seguir los pasos, como digo, de Colombia, y realmente pueda convertirse en un gran problema para Israel. Y estaba la respuesta de Israel, no solamente del canciller de Benjamin Netanyahu, sino del propio Benjamin Netanyahu. Decía, es un comportamiento antisemita. ¿Le sigue funcionando, le pregunto, Alberto, le sigue funcionando a esta entidad sionista ese escudo del antisemitismo que está utilizando no solamente durante este último medio año, bueno, ya casi 7 meses, en 4 días se cumplen 7 meses de genocidio, sino durante los 75 años de ocupación de tierras palestinas? ¿Le sigue funcionando ese escudo de antisemitismo para todo el que le critique la acción o el accionar sionista? Pues sí, le ha estado funcionando durante décadas, desde el mismo establecimiento de facto del Estado israelí. Cualquier crítica al accionar violento, genocida o criminal por parte de Israel contra la población palestina o contra la población de los países ribereños, el Líbano, Siria, Egipto, ha sido siempre responder con que es antisemita. Francamente, si los pueblos, hay pueblos semitas en la zona, son los pueblos árabes, que son los descendientes de los antiguos hebreos, porque básicamente los askenazis, que son los judíos que mayoritariamente pueblan en este momento Israel, provienen de Centro Europa, y en realidad son consecuencia en el siglo VII u VIII, de una conversión al judaísmo de manera masiva en una región del Cáucaso llamado Hasán. Entonces, francamente, si hay alguien semita o no semita, mejor dicho, en la región, en la zona, esos son los pobladores judíos israelíes que en este momento ocupan y usurpan el territorio de Palestina. Pero sí, efectivamente, cualquier tipo como por ejemplo, lo estamos viendo en las mismas protestas en las universidades, ha salido precisamente Joe Biden en televisión hablando de que no se pueden permitir estos actos de antisemitismo, porque ellos entienden que criticar
o solicitar o exigir un alto el fuego en la Franja de Gaza es un acto de antisemitismo. Es que incluso se ha aprobado en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos un proyecto de ley que redefine el antisemitismo. Y entonces, en este momento, criticar a Israel podría ser incluso un delito de odio. Pero es eso, algo absurdo. eso incluso no puede ser también, digamos, una cortina de humo para esconder tal vez miedo o temor de lo que pueda venir. Yo no sé si a corto plazo, pero tal vez a mediano o a largo plazo, porque, a ver, uno siempre dice, bueno, la justicia llega, pero tarda en llegar. Pero de alguna u otra forma debe haber justicia. No, ciertamente, debe haber justicia. Y lo que hemos visto, por ejemplo, en la Corte Internacional de Justicia ha sido repetidamente la respuesta de Israel contra, bien sea contra Sudáfrica o contra Nicaragua, es tildar precisamente a estos países de accionar de manera antisemita contra Israel, cuando básicamente, como digo, lo que se pretende es que se sancione bajo la Convención del Genocidio el actuar violento que viola el derecho internacional y el derecho internacional humanitario, como lo está haciendo Israel. Israel es el único país del mundo que se salta a la torera cualquier tipo de legislación internacional, que no, que no respeta el derecho internacional, que no respeta las resoluciones de Naciones Unidas, que no escucha a las decisiones que tiene o que demanda la Corte Internacional de Justicia, y es por ello que vamos a ver muy próximamente una orden de arresto internacional contra Benjamín Netanyahu y contra algunos de sus ministros, que también ha sido tildado de un acto de antisemitismo y que definitivamente demuestra la estupidez. Claro, una mentira, como se conoce el axioma de Goebbels, que era el jefe de la propaganda del Tercer Reich, decía que una mentira repetida 1000 veces se podía convertir en verdad. Bueno, también a esto le hace el juego los medios de comunicación. Efectivamente, ¿no? Perdón. Y también a esto le hacen el juego los medios de comunicación controlados por el sionismo. Definitivamente, la mayor parte de los medios de comunicación hoy en día pertenecen a grandes holdings comerciales y a grandes empresas a nivel mundial, y gran parte de ellos están en manos precisamente de los lobbies proisraelíes alrededor del mundo. Por lo tanto, cualquier cosa que se diga que se salga de tono, que no obedezca a la línea editorial que, por ejemplo, impone o bien Tel Aviv o bien Washington, es castigado. Este mismo medio, Hispan TV, pues fue castigado en 2013, como lo fue también Press TV, como lo ha sido recientemente RT, o cualquier tipo de medio de comunicación que traslade la verdad, incómoda obviamente para los Estados Unidos y en este caso para Israel. Como digo, antisemitismo sería básicamente, como muy bien han dicho, incluso es que hay precisamente un representante, un congresista norteamericano judío que se llama Jerry Nadler, que es uno de los miembros judíos más antiguos, más veteranos del Congreso norteamericano, que ha llegado a decir, y leo textualmente, este proyecto es una amenaza a coartar la libertad de expresión protegida por la Constitución. El discurso crítico hacia Israel por sí solo no constituye discriminación. Y es que uno de los puntos más importantes, núcleos de la Constitución norteamericana y de su democracia, es la primera enmienda, que protege el derecho a la libre expresión de los ciudadanos norteamericanos. A partir de ahora va a haber que tener muchísimo cuidado a la hora de poder manifestarse o protestar en Estados Unidos contra el régimen de Israel, porque definitivamente, al igual que en algunos estados, especialmente Arizona y otros, donde las empresas tienen que firmar un formulario por el cual se comprometen a nunca boicotear a Israel, o incluso trabajadores públicos tienen que firmar este formulario básicamente para expresar que nunca van como digo, a asumir o apoyar ningún tipo de boicot contra Israel, sea cual sea el accionar de este país. Bueno, es claramente absurdo y Estados Unidos le está jugando básicamente el juego a Israel en este caso. Incluso nosotros mismos en Detrás de la Razón hemos sido víctimas de esa censura que tratan de imponer los diferentes conglomerados que hacen parte de los medios de comunicación. Google, por ejemplo, que es el accionista mayoritario de YouTube, ¿no? Tiene estrechas relaciones prácticamente, cerró nuevamente nuestro canal oficial
oficial de YouTube, de Detrás de la Razón, en YouTube. Tuvimos que abrir un canal oficial nuevo, perder además ya todo ese backup de programas que teníamos con analistas estupendos, con análisis sumamente necesario para tratar de entender el porqué de toda esa situación. Y obedece ciertamente a esas críticas que se le hacen al régimen de Israel por el genocidio que está cometiendo en la Franja de Gaza. Decía el representante del Buró Político del Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina, Ismail Haniyeh, del Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina, Hamas, decía, el ejemplo de Colombia o la decisión de Colombia es un ejemplo para seguir en el mundo, pero también se pronunciaban otras autoridades alrededor del mundo. Y acá hay un pronunciamiento que llama profundamente la atención, Alberto. Y es el pronunciamiento del representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, español, ¿no? Además, decía, y acá abro aspas, es una descalificación brutal, cierro aspas. Se refería a la crítica que hacía Benjamin Netanyahu contra Gustavo Petro, contra el presidente de Colombia, al calificarlo de antisemita, pero solamente se quedaba ahí. Es una descalificación brutal. Entonces, aquí por un lado veo yo, no soy analista, pero por un lado veo yo que, bueno, estiro un poquito la mano para allá como para complacer a Colombia de que hizo esta acción contra el régimen de Israel, pero la otra mano no la estiro. Yo no sé si es por miedo, por intereses o por qué cuestión, tal vez sumisión de la Unión Europea a Israel, porque no hay condenas al genocidio. Definitivamente existe no miedo, pánico. Pánico. En la Unión Europea, en los países europeos, a contravenir la opinión o el actuar del régimen israelí. Como muy bien has dicho, sí, efectivamente, y critica las palabras de Benjamin Netanyahu a la hora de denominar antisemita al presidente Petro de Colombia, pero se queda allí. Y francamente, él ha sido una de las voces en Europa, como jefe de la diplomacia de la Unión Europea, que más ha criticado el actuar violento, la violación de los derechos humanos, el bloqueo de la ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Pero hay una cosa muy simple con la que se podría definitivamente acabar con este actuar, y es que Israel es un socio preferencial de la Unión Europea. Israel, junto con Turquía y Marruecos, son tres países que, no siendo europeos, tienen una sociedad, se puede decir, una asociación muy importante a nivel comercial, como digo, Tel Aviv, Bruselas. Y sería muy fácil simplemente romper ese tratado hasta que cambien, obviamente, las tornas en el actuar genocida de Israel, para ver cómo definitivamente se podría ver cambios. Pero una cosa es decir que, en fin, critico la denominación de antisemita hacia el presidente de Colombia, pero se queda allí y no hay más nada. Israel sigue participando en todos los torneos europeos, en todas las competiciones, va a participar en las Olimpiadas ahora de París, está, en fin... el ejemplo de Eurovisión, por ejemplo. Europa. Sí, y vemos que Rusia, por ejemplo, en las primeras semanas inmediatamente comenzó la operación especial en febrero de 2022, inmediatamente fue sancionado con la expulsión de con todos los torneos, con todos, en fin, a nivel académico, el Bolshoi, el patinaje, en fin, la cultura ha sido prohibida, incluso es muy difícil poder ir a ver un ballet. Un concierto de Rachmaninoff, el ballet de Tchaikovsky, está absolutamente prohibido por el hecho de que sea ruso. Y aquí, donde sí que se está, y se puede argumentar las barbaridades, las atrocidades que está cometiendo, es que se ha llegado incluso, y lo ha dicho incluso Naciones Unidas, hay evidencias de que han enterrado vivos a niños en fosas comunes, en fin, a las afueras de un hospital en Khan Yunis, Al-Nasser, me parece que es. Sí, el hospital Al-Nasser. Correcto. Y otras personas que han sido torturadas hasta la muerte, han sido incluso aplastadas no con tractores, con tanques. Y bueno, y es tal la impunidad porque los mismos soldados israelíes se filman cometiendo estos crímenes, pero cualquier crítica hacia, como digo, este actuar atroz por parte del ejército
israelí es contestado por parte de Israel como comentarios antisemitas en contra del pueblo judío de Israel, y cuando incluso lemas de río al mar, Palestina será libre, lo están prohibiendo. Incluso han habido cargas de la policía en los Estados Unidos contra protestas, marchas que han ocurrido en los últimos meses por el simple hecho de comentar algo que es tan frecuente en Palestina, que es "From the river to the sea, Palestine will be free". Algo que yo, que he sido, por ejemplo, en 2011 miembro de la Flotilla de la Libertad, que estuvimos cerca de un mes secuestrado, se puede decir, nuestro barco en Grecia, y que Grecia no nos permitía salir. Finalmente tuvimos que tomar la embajada española en Atenas a la fuerza, y estuvimos ahí durante semanas, incluso haciendo huelga de hambre. Pues mira, lo que está pasando ahorita en Estambul también con la bandera de Guinea-Bissau en la flotilla. Correcto, esas son presiones de Israel. Esos son actuares de Israel básicamente contra países que tan solo pretenden llevar ayuda humanitaria, 5.500 toneladas de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, donde la gente se está muriendo de hambre. Eso es francamente atroz. Esto es realmente antisemita. Solamente tenemos datos de 30 niños, no es lo que ha registrado hasta ahora la prensa. 30 niños palestinos que lamentablemente han muerto de hambre, han muerto de desnutrición en pleno siglo XXI, cuando el mundo está permitiendo un genocidio, y cuando el mundo además, o líderes mundiales, no me quiero referir al mundo completo, sino cuando líderes mundiales están permitiendo que Israel, o están haciendo anuencia y aupando además a Israel para que mantenga este genocidio, para que lo siga ejecutando. Alberto, pero sobre el terreno, ¿de qué manera esta ruptura o este rompimiento de lazos entre Colombia y el régimen de Israel, de alguna u otra forma puede beneficiar a la población palestina sobre el terreno? Me queda poco tiempo, pero interesante saberlo. Sí, bueno, sobre todo porque pone sobre el mapa una problemática que está empezando a ser castigada por parte de países libres alrededor del mundo. Definitivamente, una cosa es sancionar, imponer sanciones económicas. Otra cosa muy diferente y mucho más grave es romper relaciones diplomáticas por el hecho de que se esté consumando un genocidio en un territorio como en este caso es el palestino. En Colombia existe una población palestina sirio-libanesa que es una de las comunidades más amplias en Colombia, como también lo es, por ejemplo, en Venezuela, como lo es en República Dominicana, donde yo he vivido más de 15 años, donde lo es en Brasil también. Y, por supuesto, existen voces muy importantes en estos países que definitivamente, como digo, están poniendo sobre el candelero este actuar. Están teniendo mucho más coraje que el que está teniendo, por ejemplo, Europa u otros países, en fin, a la hora de poder castigar, porque ellos mismos económicamente pueden salir mal parados. Estados Unidos normalmente suele castigar cualquier país que tome cualquier tipo de decisión contra Israel. Pero ese coraje que demostró, por ejemplo, Venezuela en 2009, tras la operación israelí en la Franja de Gaza de plomo fundido, que también cortó relaciones, como digo, en 2009. También fue porque Benjamín Netanyahu reconoció la presidencia interina de Juan Guaidó. Pero también, por ejemplo, Cuba en 1973 rompió también relaciones tras haber incluso apoyado en la guerra del Yom Kippur a Siria y a Egipto, enviando incluso armamento. O sea, que no solamente es Colombia, hay varios países importantes en Latinoamérica y se van a sumar muchos más como siga Israel en esta campaña atroz de genocidio que está implementando la Franja de Gaza. Interesante sería conocer acá la postura o la postura próxima, ¿no? Digo, tal vez si se mantiene el genocidio, que esperemos que no se mantenga, pero si lamentablemente se mantiene, ¿qué postura va a tomar, por ejemplo, el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, aunque ahora está sumamente enfocado en las inundaciones en el sur del país? Alberto, se nos termina el tiempo, lamentablemente, pero muchas gracias por acompañarnos a entender el porqué de toda esta situación. Bueno, sí, como estamos hablando, el Lula da Silva, por ejemplo, en este momento está muy ocupada con las inundaciones terribles que están pasando en Brasil. Pero una vez que entren en Rafah las tropas israelíes, allí vamos a ver un cambio en la política exterior de Brasil y muy seguramente vamos a encontrar con que se rompen relaciones con Israel, definitivamente. Y aguardamos por un próximo pronunciamiento por parte del presidente Lula da Silva. Alberto, hasta la próxima. Muchas gracias por acompañarnos. Y a ustedes también gracias por acompañarnos. Tenga como siempre un muy buen fin de semana. Nos vemos en una próxima oportunidad en Detrás de la Razón.